En la primera carta de Juan, capítulo 2, dice la Biblia, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Estas palabras están basadas sobre el trasfondo de la obra de la redención operada en Jesucristo, pero cuyo fondo está sobre los actos de sacrificio que los israelitas realizaban en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto había un lugar, tanto en el santuario, ya en el templo, cuando se construye el templo de Salomón, pero también antes de la construcción del templo, en aquel santuario que estaba en el desierto y que se movía de un lugar a otro. Había un lugar que se llamaba el propiciatorio. En ese lugar se realizaban los sacrificios que tenían que ver con el acto de confesión, sacrificios que se realizaban con el objeto de expiar los pecados o con el objeto de expresar consagración a Dios o con el objeto de agradecer a Dios, etc., ¿no? Había todo un sistema de sacrificio que se explica bastante bien en el Antiguo Testamento, especialmente en los primeros 5 libros de Moisés y específicamente en el libro de Levítico, que este era un libro dedicado a la instrucción acerca de cómo realizar los sacrificios y que posiblemente estaba escrito para dar instrucción muy especialmente en aquellos que oficiaban en estos sacrificios. Bueno, pues allí hay todo un sistema de sacrificios y hay un lugar donde se sacrifica la víctima y ese lugar es el propiciatorio y toma su nombre del acto mismo o del efecto que se espera que el sacrificio realice, que es propiciar la relación de Dios y el hombre. Así que en ese propiciatorio se realizan los sacrificios de propiciación en los cuales se esperaba que Dios y el hombre pudieran tener un encuentro y pudiera allanarse el camino, por así decirlo, para que el hombre pudiera acceder a la presencia de Dios. Bueno, pues la Biblia dice, hablando acerca del sacrificio de Jesucristo en la cruz, hablando acerca de lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario como sacrificio de Dios por nosotros, dice la Biblia que Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Quiere decir que el propiciatorio, por así decirlo, ahora es Cristo, la cruz de Cristo. La obra de Cristo en la cruz. Es a través de ese sacrificio como el Hijo de Dios fue entregado por nosotros y es mediante ese sacrificio que nosotros podemos tener acceso a la presencia de Dios, podemos tener un encuentro con Dios, podemos tener un vínculo con Dios, porque es ese sacrificio el que nos abre ahora la puerta para que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios con toda libertad podemos acercarnos a Dios a través de el sacrificio de Jesucristo. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios, tanto en este pasaje como también en el resto de las Escrituras, ¿no? Puesto que la Biblia habla, por ejemplo, en la carta a los Hebreos acerca de ese sacrificio que Cristo realizó por nosotros, a través del cual nosotros tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo o encontrar gracia para el acceso a la presencia de Dios. Así que en Cristo nosotros somos propiciados, nosotros tenemos entrada, digamos, al propiciatorio, al lugar donde Dios y nosotros nos encontramos. Ahora no es un templo, no es un tabernáculo, no es un altar. Ahora ese propiciatorio es Cristo, su persona, su obra en la cruz, que tiene un valor perenne y eterno y que nos alcanza a nosotros y que alcanzará a la humanidad por todas las edades. Mientras el mundo sea, el valor de la cruz del Calvario estará vigente para todo aquel que quiera acceder a él. Así que recordemos estas palabras una vez más.
Él es Cristo, la propiciación, el sacrificio que propicia nuestra relación con Dios, la propiciación por nuestros pecados. Y Él ahora está diciendo, no solamente los nuestros, o sea, no solamente los de aquella época, los de ese momento, los de esa gente, sino por los de todo el mundo. O sea, la eficacia del sacrificio de Jesucristo alcanza a toda la humanidad, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No importa dónde ni cuándo, no importa la raza o el lugar, solamente a través del sacrificio de Cristo somos salvos y tenemos acceso a la presencia de Dios y tenemos posibilidad de una relación personal con Dios. Él es la propiciación por nuestros pecados. Así que regocijémonos de esa bendición, démosle gracias al Señor, y si usted todavía no ha tenido ese vínculo con Dios, encuéntrese con Él a través del propiciatorio que es Cristo Jesús y su obra en la cruz. Que Dios le bendiga. Le habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.